Bueno, en esta tarde voy a estar enseñando un poquito sobre liderazgo y pues agradezco la confianza que me dan para poder de una manera sencilla poder hablar un poquito de cosas que yo sé que ya ustedes las conocen, pero vamos a reforzarlas y pues vamos a aprender todos juntos. Y se basa en lo que es el liderazgo empresarial. ¿Por qué liderazgo empresarial? Porque la Iglesia del Señor es una empresa. Y aquí hago un énfasis en que no estamos hablando de mecanismos económicos, porque mucha gente lo ve así. De hecho, hoy es muy lamentable que muchas personas dicen, no, la iglesia es un negociazo. Aquel se puso un negociazo y es un modo viviendo, ¿verdad? De eso, y realmente no es así. Pero sí, por la estructura que se debe tener, es empresarial. Entonces, en base a eso, pues son principios de liderato muy sencillos, pero que necesitamos reforzar y aprender para poder transcribirlos a lo que es el evangelismo. ¿Ya? Toda empresa, todo, sea familiar, empieza de nada prácticamente, empieza con un sueño, empieza con una visión que luego se va a transformar en una misión. Y ahí es donde está el asunto. Mucha gente ha perdido el norte, ha perdido el horizonte porque ha dejado de creer en lo que vio o no lo transcribió. Con las iglesias pasa exactamente lo mismo. La gente llega y visita un templo, le gustó la alabanza, le gustó la música, le gustó lo que se dijo, el sermón, la disertación, pero de repente se perdió allá adentro porque no hay una estructura. Si uno va a un McDonald's, va a un Burger King, va a cualquier restaurante, se va a encontrar con unos cuadros y dice el empleado del mes, esta la visión y esta la misión. Y en los bancos igual. ¿De dónde ha tomado toda la gente y el liderazgo político, inclusive de muchos países, sus éxitos? No puedo llamarlos victorias porque la victoria solamente hay en Cristo. Entonces, a un nivel secular humano, pues es éxito. Pero nosotros somos victoriosos y esa victoria nos trae un éxito personal y una satisfacción, obviamente. Entonces, vamos a una iglesia, no conocemos absolutamente nada y nos perdemos. ¿Por qué? Porque no hay un credo, no hay una visión, no hay una misión. Y toda empresa tiene que tenerlo. Toda iglesia tiene que tenerlo, todo ministerio tiene que tenerlo. Y si nosotros no tenemos eso, pues no tenemos una base por la cual caminar. Y en eso está fundamentada la palabra, por el principio de lo dicho por Dios, de lo que es el rema y lo que es el logos escrito. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la hacemos vida, la convertimos en un rema. Alguien dijo a modo de vacilón, pues hay que remar. Y la gente que rema, pues va para el frente, ¿verdad? Aunque a veces van para atrás. Y ahí es donde no me gustó mucho la idea, ¿verdad? Como que ir para atrás, como que no, pero vamos para el frente, vamos para adelante. Entonces, desde este punto de vista, es que nosotros tenemos que a veces ver objetivos y refrescar. Y por eso es que el liderazgo se basa en principios. Y la administración consta de técnicas. Porque escucho muchos pastores, muchos empresarios inclusive, que ayudamos a veces a optimizar un poquito las empresas y nos dicen, bueno, pero es que la gente sabe, la gente tiene que ponerse la camiseta mía para que la puedan entender. Y yo necesito que la gente se ponga la camiseta para que entiendan lo que es esta empresa. Y es imposible. Y máxime cuando no hay algo que le llame a uno la atención, que me motive a mí a ser no solo trabajador por un salario, sino a amar esa empresa. Es exactamente lo mismo con la iglesia. ¿Cómo yo voy a servirle a Cristo si ni siquiera sé cómo Él me sirvió a mí? Porque cuando yo sé cómo Cristo me sirvió, entonces voy a ser agradecido. ¿Cómo yo puedo ser agradecido con un patrón si el patrón nunca me ha dado la mano en nada? Entonces la relación que se establece, sea en una empresa o sea en una iglesia, es de esa conformidad de amistad. Es muy importante. De hecho, ahorita que estábamos en una plática lo mencionamos, lo que es la amistad.
Lo primero depende del carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? Lo que define la personalidad de un ser humano. Es un valor agregado que Dios nos dio. Lo contrario a lo que escuchamos muchas veces cuando una persona tiene mal genio. Uy, yo le pido a Dios que coja este carácter y se lo lleve. Entonces lo que le estás diciendo a Dios es, Señor, mejor mátame. Porque al Dios quitarte la esencia que tú tienes, automáticamente estás diciéndole, pues no sirvo. Estás como Jonás, cuando dijo, yo prefiero estar muerto que vivo por tu misericordia. No puedo tolerar esa misericordia porque yo no soy tan tolerante. Mientras yo quiero que tú mandes fuego y destruyas a Nínive, tú la quieres perdonar. Como si no te acordaras de lo que nos hicieron. Es exactamente igual. Entonces la gente dice, yo quiero entregarle esto al Señor y ese mal carácter que yo tengo, y pasan 20 años y siguen igual. Porque Dios nunca te va a quitar tu personalidad. Lo que necesita esa persona es canalizar en una forma correcta ese mal carácter que se ha formado por tener un mal genio. Entonces el carácter define la personalidad, es algo innato, no te lo puedes quitar. Ahora, hablando de una forma jocosa, ¿qué haría Dios recibiendo el mal genio de la gente? ¿Para qué? ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a poner? Exacto, ¿dónde Dios iría a poner el mal genio? ¿O para qué Dios querría que tú le des eso? Cuando Él lo que espera es que tengas un corazón puro, sincero, contrito, humillado, unas manos limpias y que acceses directamente al trono de la gracia por el sacrificio de la cruz del Calvario. El velo se rasgó. Él lo que espera es que entres ahí. Ya no está esperando que nosotros entremos en una carpa y nos lavemos las manos en un lavacro hecho por el hombre o por un altar de bronce. De hecho, ayer hablaba con una sierva de Dios de allá de Manhattan y expresábamos ese tema. Entonces yo decía, yo ese canto no lo uso porque yo no necesito pasar por los mecanismos humanos. Ya yo tengo a Cristo que me llevó directamente a adorar al Señor. Pero son posiciones que son respetables en la gente. No puedo ser que toda la gente sea como yo, porque sería un caos el mundo. Por eso es que Dios hace a muy pocos como yo y a otros como ustedes. Así es que eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, los principios de la personalidad implican o el crecimiento o el deterioro, el avance, el progreso de cualquier empresa, de cualquier iglesia. Porque si no transmitimos correctamente nuestra creencia, nuestra visión y nuestra misión, simplemente la gente iría a la iglesia porque tiene que ir a escuchar algo bonito, o iría al trabajo porque simplemente sabe que cumple 40 horas o 38 o 39, dependiendo como el reloj se alteró, y eso en un modo de cuantía multiplicado por 40 empleados, 40 horas menos todos los días o todas las semanas, pues súmelo. Es un costo que muchas empresas no lo ven, son derogaciones. Entonces, es igual con la iglesia. La iglesia pierde productividad. ¿Por qué? Porque no se manejan los aspectos más esenciales. Integridad. Integridad y honestidad. Se puede ser íntegro y honesto. O se puede ser honesto, pero no necesariamente íntegro. Interesante. Y la gente dice, bueno, es que hay que ser íntegro. ¿Cuesta más ser honesto o cuesta más ser íntegro? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué crees tú? Es importante. Bueno, Son cosas muy parecidas. yo creo que íntegro no es difícil. Creo. Lo más difícil es ser íntegro. Porque usted honesto puede ser. A usted no le enseñaron a robar. No hay que robar, eso es malo. Si usted roba, lo mato. Le decía el papá de uno. Bueno, a algunas personas, yo no tuve papá. Pero si usted mire que usted nunca ha aprendido a hacer esto, no haga eso jamás. El día que yo me dé cuenta, ese día usted se muere. Y hay personas que aprendieron a ser honestas por esos principios.
hoy un papá le dice así, pues lo demandan, ¿verdad? Lo echan a la cárcel. Lo echan a la cárcel porque eso es agresión infantil y etcétera, etcétera. Todo ese montón de tonteras que se inventaron y la gente las ha creído, desgraciadamente, ¿verdad? Pero todos sabemos que la chancleta funciona. Todos sabemos que la chancleta funciona, porque si no, todos los que nos criaron de una manera así, estuviéramos en un psiquiátrico y estamos siendo hombres y mujeres productivos en la vida. Entonces es la antítesis de las tonteras que se ha creado el mundo. Pero bueno, no vamos a debatir de eso. Entonces, ¿se puede tener autoridad siendo íntegro? Por supuesto. Autoridad o autoritarismo. Pero volvemos a la honestidad. ¿Qué es lo más importante? Realmente. Lo más difícil es ser íntegro. Pero ¿qué sería lo más importante? Porque si hablamos de la iglesia, la gente falla, la gente peca. Y una de las reacciones químicas que produce el ser humano es que cuando la gente miente, dice no, por defensa. La mentira es defensiva. ¿Qué tienes ahí? Nada. Dígame, ¿qué le pasa? Nada, nada. A usted le pasa algo, yo la conozco, yo lo conozco. Y rápido. No, ¿qué tal? Ah, bien, yo sabía. ¿No? Entonces se puede dilucidar mucho en este asunto de la honestidad. Supóngase que usted se encontró, bueno, no usted, pero X pareja, que no eran pareja, se fueron por ahí a dar una vuelta. De repente, estas personas se encuentran algo en esa habitación de dinero y el hombre dice, ¿de quién será? Abrieron, era un wallet, era una billetera, es de fulano, mira, hay un teléfono, hay que llamarlos. No, ¿cómo se le ocurre? Eso no lo encontramos, qué bendición, dirían algunos. No, pero esto tiene un dueño. Alguien vino a este lugar y lo dejó, voy a llamar. Mire, fulano tal, es que yo me encontré una billetera, usted tal y tal. ¿Dónde? No, ahí, usted la dejó ahí, por ahí. Aquí está. Fue honesto, pero no fue íntegro. ¿Ya? No, es que mire, vamos a publicarlo en un periódico que tenemos de que usted es un hombre honesto. Sí, pero es que la persona que anda conmigo no es la pareja mía. Entonces, ¿se puede ser honesto sin integridad? ¿O se puede ser íntegro sin honestidad? ¿Ve qué difícil? Entonces, en las iglesias funciona exactamente igual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay iglesias que no crecen? Bueno, porque es que hay gente que no es honesta y hay gente que no es íntegra, o los dos. Entonces, son principios. Entonces, escuchar hablar de esto en una iglesia hoy en día es muy difícil. Es como encontrar una aguja en un pajar, porque nadie quiere decir las verdades. Por temor a que se va la gente, o esto, lo otro. O en una empresa, no, a mí no me venga usted a cuestionar, yo no soy ningún ladrón, y la gente se defiende. Con lo que yo sé me voy, en otro lado me dan trabajo, y tal vez duran otros 2 años, 3 años para que le den trabajo por el orgullo que hizo perder ese trabajo. Entonces es muy importante que nosotros podamos evaluar todas estas cosas y podamos entender el principio de autoridad. El principio de autoridad se basa en respeto. El respeto. Yo soy empleado de alguien, mire, quédese ahí sentado, no se mueva, exceptuando que tenga una necesidad fisiológica, pues tiene que ir al baño. Pero si no, no se mueva. Vino el jefe, ¿de dónde está? No, es que me aburrí de estar sentado ahí. Pero es que yo le dije a usted que me esperara ahí, porque alguien iba a llegar con algo y en el momento que usted se movió, llegó y no se lo dieron. ¿Qué pasó? Cuando no se respeta la autoridad, ningún lugar va a crecer. Y por eso las iglesias no crecen, porque no se respetan las autoridades. Ahora, no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de las autoridades per se que se deben respetar, porque todo es así. Yo le debo respeto a todos y ustedes me den respeto a mí. Estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Hay personas que, por ejemplo, en evangelismo creen, bueno, es que evangelismo es repartir tratados. No, eso no es evangelismo. A veces es inclusive echar dinero a la basura.
porque eso no es evangelismo. Hace unos años difería yo con un pastor, porque él decía que ir a la playa era pecado, que era malo, porque había mujeres ahí lujuriosas y todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, pero hay gente que va a la playa. Y decía, pero yo tuve que ir, dice. Y fue imposible ver a una persona repartiendo tratados ahí. ¿Cómo es posible que ni siquiera estaban pensando en repartir tratados? Entonces, es como que usted vaya a comer y usted deje el plato de comida servido calientito y usted se vaya ahí a repartir tratados a la gente que está comiendo al lado suyo. Entonces, ¿cuándo es que tenemos que evangelizar? Es ilógico. Estrategias. Evangelismo, repartir tratados, decirle a alguien que Cristo te ama y que la persona le diga, bueno, sí, yo sé, y que con eso. Eso es evangelismo. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que buscar? Por eso es que hay que estructurar las cosas. Hay que volver a repasar. Como escritor, por ejemplo, yo tengo que repasar un artículo y volverlo a repasar. Y yo gozo porque uno de los libros que sacamos, se le hicieron 4 correcciones pagadas. Y en uno de los ejemplares que le regalé a una persona me dice, mira, tiene este error. Yo, pero ¿cómo? Si yo pagué para que lo arreglaran. Le digo, oh my goodness, ¿verdad? Entonces, eso es un problema tremendo. Ahora, motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros a ser buenos trabajadores, a ser buenos empresarios, a ser buenos cristianos, a ser buenos ministros? Porque usted puede tener una mente muy positiva, pero eso no significa que se tenga fe. Pero si usted tiene fe, puede tener una mente positiva. La positividad no aumenta la fe, pero la fe aumenta la positividad. ¿Qué es lo que sostiene a un cristiano? Las pruebas. Las pruebas. Sí, es cierto. Posiblemente ustedes como empresarios les diría, ¿ustedes volverían a empezar la empresa de cero? Dirían, sí, porque ahora no haríamos ni cometeríamos los hierros que cometimos cuando empezamos. ¡Qué sufrimiento! Pero cuando está en medio de la prueba dice, no la quiero. La gente no quiere la prueba. Y eso es algo terrible. No querer la prueba es algo terrible. Porque eso es decirle, Dios, no quiero que me formes. ¿Por qué? Porque se ha enseñado un evangelio muy barato. Se ha enseñado el evangelio del mal padre. ¿Cuál es el mal padre? Bueno, como yo sufrí tanto en mi país y como yo no podía comer esto y lo otro, a mi hijo no le va a faltar nada. A mi hija no le va a faltar nada. ¿Ya? Y a mí me regañaron mucho, mi hijo tampoco lo regaño. Y hay que darle lo mejor. Y el chiquillo, la chiquilla, la cipota, de repente se revela y dice, bueno, yo no pedí venir al mundo. Es obligación mantenerme. El problema de los millennials. El problema de los millennials, de los emos, de todo este tipo de gente, ¿verdad? Y entonces se entra en un tipo de negociación, ¿verdad? Que eso es algo terrible. Entonces, ¿qué nos motiva realmente nosotros a estar convencidos de que Dios tiene un plan? Que Dios permanece con nosotros en la prueba y fuera de la prueba. La fe. ¿Pero qué se enseña? No, usted no nació para sufrir. Por eso es que el movimiento sectario Pare de Sufrir tiene tantos adeptos en el mundo y en Brasil. Porque le enseñan a la gente a no recibir eso. No, yo rechazo eso en el nombre de Jesús. ¿Ya? Pero la enfermedad sigue ahí, ¿no? Exacto. Es un problema. El problema viene. Pero cuando nosotros venimos y estamos en una situación difícil, caótica, precaria, como sea,
Y en esa situación difícil nosotros decimos, Señor, aún en este dolor yo te doy gracias. Aún en este dolor tú estás conmigo. Créame que en ese momento Dios te saca. Porque yo no me imagino un José en el pozo, en la cisterna, diciendo, Señor, ¿pero por qué? Si yo soy José, el soñador, soy tu hijo. ¿No te acuerdas que hasta mi padre puso una túnica en mí? ¿Diferente? Nunca. No vemos un Daniel diciéndole, pero Señor, es que yo quería leones blancos y me mandaste esos amarillos, yo quería albinos. O tigres. O sea, la Biblia nos habla de hombres que pasaron por la prueba. Nunca nos dice que no. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, un empresario que no esté motivado porque viene la aflicción de la empresa, ¿cómo va a crecer la empresa? Pero ¿qué se nos ha alimentado? Este año es el año del Señor. Mira el 2020. Yo escuché, es el año de la visión perfecta. De la visión clara. Y ya estamos casi en julio. Y estamos en el 10 a 10. En el 10 a 10. ¿Verdad? Entonces, qué terrible es la mala confesión, la mala pronunciación, el maldecir, no pronunciar correctamente palabras y darle poder a las palabras que nos van a atar. En la lengua está el poder. Entonces vamos a visualizar las cosas que Dios quiere que nosotros podamos visualizar de una forma diferente, con estructuras diferentes. Y Dios nos da habilidades, y nos da dones, y nos da talentos. Amén. Pero, ¿qué es el don? El don es un regalo. Pero, ¿cuánta gente dice, yo tengo el don de? Entonces, ¿quién tiene el don? ¿Quién lo recibe o quien lo otorga? Porque si una persona está enferma y Dios usa este servidor para orarle a esa persona, para que esa persona se sane, entonces ¿quién recibió el regalo de la salvación? ¿El que lo ministró o el que estaba enfermo? Entonces, ¿por qué yo tengo que decir yo tengo el don de sanidad? Si la Biblia dice Jehová Rafa, Jehová Rafika, Jehová tu sanador, Él es el que sana. Yo simplemente soy su mensajero. ¿Ya? Sí. Dice, ir por todo el mundo y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice, tú tienes el don de sanidad y vas a ir a sanar a la gente. O sí lo dice. Pero entonces la gente ha creado sus propias herejías bíblicas. Pero eso sería ofender a la gente. Eso es una suposición que yo lo digo. O tal vez como algunos dirían en un modo sarcástico. Pero ya no sería mi problema. Porque esa es la realidad. La convicción. ¿De qué estamos nosotros convencidos realmente? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para verdaderamente poder fluir? La convicción. ¿Qué nos da la convicción? El oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y si no escuchamos palabra de Dios, ¿qué estamos escuchando? Voces ajenas, a terceros. Entonces no podemos escuchar a terceros, tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios a veces la escuchamos de un tercero. ¿Cuándo es que no escuchamos la voz de un tercero? Cuando tenemos orgullo, cuando tenemos prepotencia, cuando tenemos altivez. Porque la esencia de la humildad nosotros no la podemos quitar aunque Dios nos la haya dado. Dios es un querubín perfecto, pero se enalteció su corazón. Dios no hizo al diablo, Él se crea a sí mismo. Entonces, hoy tú puedes ser un buen cristiano, mañana puedes ser un mal diablo. La perspectiva de las cosas, esto es bien interesante, porque ¿cómo es que percibimos nosotros las cosas? O ¿cómo es que nosotros vemos las cosas? Por ejemplo, en una semántica muy rápida y en una connotación de voz, podríamos decir, en un ejemplo, vamos a suponer Luis.
Luis, otro diablo con usted. ¿Qué entendió Luis? Que es un diablo. Esa fue la perspectiva de lo que él entendió. Así él se vio. Pero yo lo que le quise decir en cámara lenta fue: Luis, otro día hablo con usted. ¿Eh? No necesariamente nosotros podemos convencer a la gente. Quien convence es el Espíritu Santo. Quien redarguye es el Espíritu Santo. Quien impregna de conocimiento en la voz de un siervo es el Espíritu Santo. Y Dios utiliza ese medio y ese canal para que la gente pueda conocerlo a Él. Sin embargo, hay gente que dice: no, a mí me habla Dios. Sí, también. A mí también, si yo me encierro en el cuarto. Porque ahí dice la palabra claramente: enciérrate en tu cuarto. Esa es la forma que Dios te va a hablar. Y después de eso, en una vida nominal, Dios te sigue hablando y hablando y hablando y llevando a muchos lugares. El llamamiento. ¿Cuántas personas dicen: es que yo tengo un llamado? Sí, muchas personas que he escuchado que dicen. Yo tengo un llamado, y le cuentan a uno sobre el llamado y le hacen a uno hasta una novela de ese llamado. Es una película, algo lindísimo. Pero es en un tiempo pasado, es un pretérito. Antes yo hacía, antes yo oraba, antes yo alababa, antes yo, todo era antes. Ellos vienen para acá. Bien, vamos. Sí, son amigos. Sí, entonces en ese asunto implica mucho quién llamó a esta gente. Porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero una de las cosas que nosotros olvidamos es que Dios tiene un tiempo. Y si nosotros bajamos una fruta de un árbol y la maduramos a la fuerza, no sabe igual. En Costa Rica o en algunos países de Centroamérica, no sé si en El Salvador también, utilizaban el carburo. Y se maduraban los mangos, pero no sabían igual. Entonces todo tiene un proceso de maduración. ¿Y cuánta gente hoy lamentablemente se ha tirado a un llamado, a un paracaídas, a un salto al vacío, porque alguien lo llamó? Y ahí es donde entramos con los famosos llamamientos proféticos y los mantos apostólicos que hoy se están dando. Que hay llamados y a la gente le encanta estar llamando a todo el mundo. Tengo una pregunta. Y los llaman. Cuando ya... Entonces todo el mundo tiene un llamado. Pero ¿cuál es verdaderamente el llamado que todas las personas podemos tener? Si no es el llamado bíblico a la reconciliación. Entonces podemos enseñar muchas cosas, pero si no reconciliamos a Dios con la gente, prácticamente es en vano todo lo que hacemos. Porque podemos predicar, podemos enseñar, podemos hacer muchas cosas, pero si no llamamos a las personas a un arrepentimiento genuino y los reconciliamos con Dios, automáticamente la gente estaría perdida. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer la salvedad. Dios nos llamó a nosotros y nos otorgó el ministerio de la reconciliación. Si no tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿qué tenemos? Porque entonces no tendríamos a Jesús. Entonces el punto aquí es, ¿qué somos? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace o denota en nosotros lo que nosotros somos en Dios? ¿Qué nos hace grandes o qué nos hace pequeños en Dios? Somos hijos de Dios, con responsabilidades diferentes. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y a los que sabemos mucho, o aprendemos mucho, o enseñamos mucho, nos van a demandar igual. Entonces el llamamiento es interesante porque lo da Dios. Pero la formación
Dios la da por el Espíritu Santo a través de los hombres que Él puso para santificar a los santos, para instruir a los santos. Entonces, si hay orgullo, si hay prepotencia, si hay altivez, si hay soberbia, Dios no nos puede enseñar absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque el potencial de un niño, usted lo ve. Usted dice, ese niño es un líder. ¿Y qué tal si no es un líder y es un dictador? ¿Qué tal si es muy astuto en vez de inteligente? ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que aprender a discernir a una persona, a un llamado? Y la gente no. Mire, usted tiene tal llamado, usted tiene tal... Y Dios me dice, y usted va a hacer. O sea que llamado y liderazgo no es lo mismo. No es lo mismo. Ok. Pero se aplica de una forma diferente. Porque si usted tiene un llamado y no es líder, viene el asunto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Científicamente hablando hay una explicación. Entonces, el punto es que para ser líder, ¿se trae? ¿Se nació con eso o se formó? O sea que llamado y liderazgo van de la mano con dirección. Con dirección. Ok. Pero los liderazgos a veces desde pequeños se miran, se notan en ciertos... Exacto, pero ahí es donde uno tiene que instruir el liderazgo de ese niño. Tiene que ser nutrido. Exacto. Sí, sí. Porque si un niño es líder, puede ser manipulador también. Sí, Exacto. Sí. Entonces, ¿qué queremos en la iglesia? ¿O qué estamos viendo hoy en la iglesia? Manipulación del frente. Sí, tremendo. Estamos viendo manipulación del frente. Y negociación con Dios. Pactemos con Dios. Si usted pacta con Dios, en este momento, Dios a usted le va a dar esa bendición que usted está esperando, el doble. Pero usted tiene que sembrar. ¿Cómo se llama eso? Manipulación. Eso no es bíblico. Eso es humanismo. Pero suena bíblico. Sí, se escucha bien. Se escucha bíblico, suena muy bonito. ¿Ya? O sea, apariencia. Es la apariencia de piedad. Pero no. Y la gente se basa en eso por la necesidad que tiene la gente hoy financieramente, por ejemplo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dando de gracia lo que de gracia se recibe. Estamos hablando de un factor de conocimiento bíblico y de un llamado bíblico. Yo doy de gracia lo que de gracia recibo. Por eso es que este seminario es gratis. Otro diría, no, pero es que usted tiene que ponerle un valor. Posiblemente, entrando en una retórica, bueno, hay gastos y esto y lo otro. Ok, es justo. Pero no puede ser lucrativo. Ahí es donde está honestidad e integridad. Porque Pablo necesitaba finanzas para moverse. Y él decía, mire, prepárense porque vamos a hacer una obra misionera, y la gente se preparaba. Y exaltaba a la única iglesia que exaltó Pablo, fue la de Filipo. Y es la única iglesia que pudo decir, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Ninguna otra iglesia pudo. ¿Por qué? Porque era la única iglesia que verdaderamente conocía el precepto de dar. Porque aunque no tenían, daban. Y lo hacían con amor. Las otras daban de lo que tenían. Entonces es muy interesante lo que es el llamamiento y lo que es el liderazgo. Va de la mano. Pero hay gente que son líderes o son manipuladores. O son humanistas. O son motivadores. ¿A quién no le gusta que lo motiven? Yo creo que eso es algo innato en el ser humano, que le gusta a todos. Exacto. No hay nada ninguno. ¿Por qué nos gusta más recibir que dar? Y cuando dar es, desde el punto bíblico es una bendición. Es tremendo, sí. Bueno. Pero cuando vemos a Jesús diciéndole a los discípulos, oiga, ustedes lo hicieron bien. Qué bueno, los felicito, así me gusta.
¿Cuándo vemos a Jesús motivando a los discípulos? ¿Cuándo vemos a un Jesús batallando con sus discípulos para que llegaran a congregarse para que Él les pudiera enseñar? Siempre andaban con Él. Ah, sí, exacto. Él los escogió, los llamó, subió a un monte, los llamó por su nombre, para que estuvieran con Él, para establecerlos con Él y para darles autoridad, para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta el balance de Dios? Buenísimo. Entonces Jesús nunca motivó a nadie. Venían los 70 con gozo. Y el Señor dice, sí, yo vi a Satanás descender del cielo. En otras palabras, yo estaba ahí cuando lo arrojé. O sea que de la buena enseñanza viene la motivación. Exacto. Tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros? La prueba. Porque salí ahora de la prueba. Estoy en bendición. Y eso me fortalece de tal forma que venga lo que venga, voy a ser más fortalecido. Y la gente le huye a la bendición. En otras palabras, le huye a la prueba. Entonces quiere decir que nosotros, debido al amor del Señor, constantemente, durante todo el tiempo que estemos en vida, vamos a estar en prueba. Por supuesto. Por el amor de Jesús lo dijo. Pero, Jesús lo dijo. pero eso no lo queremos escuchar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es prueba. Ahí está, por él mismo. ¿Ya? Y dijo, a uno les va a pasar esto, a uno les va a pasar lo otro y todo. Pero no teman, que he vencido al mundo. La vida perderán. ¿Y qué se le enseña hoy a la gente? A tener un mecanismo de evangelio barato, mediocre, que no vale nada. Usted no. Dios no quiere eso para usted. La sangre de Cristo me cubra. Yo no recibo eso. El polvo de Saba, yo no lo recibo. Mire, va a llegar y me va a asociar el carro y todo. Va a llegar. Yo rechazo eso en el nombre de Jesús. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice la Escritura. Ahora, si nosotros comenzamos a recitar la palabra de Dios y a hacer un rema de la palabra de Dios y a vivir de la palabra de Dios, automáticamente las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que hacer vida en mí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Alma mía, alaba a Jehová. Yo nunca vi a un David diciendo, alma mía, quéjate. Pero sí vi a un David diciendo, examíname, oh Dios, y crea en mí. Cuando este evangelio se comience a predicar como tiene que ser, la iglesia va a florecer. ¿Por qué las iglesias no crecen? Por la segregación de pensamiento, por la división de estructuras, por el crecimiento de las denominaciones. Porque todo el mundo está junto, pero nadie está unánime. No hay unión. No hay unión, no hay unidad de propósito. Todo el mundo está orando para todas las cosas. A mí me da risa, y no lo digo con morbo o con una situación de mofarme. Ore por el coronavirus. Oro por el coronavirus. ¿Para qué? ¿Para que Dios lo bendiga? ¿O para que Dios se lo lleve? Yo creo que dentro mucho el problema de O sea, la gente pide oración, pero no sabe ni por qué. Ahora, hay entendimiento. Dios nos dio entendimiento. O sea que piden sin saber cómo pedir. Exacto. Piden sin Se saber pide y cómo. no se recibe. Tremendo. Oren mucho por el coronavirus. Así me han puesto a mí. Bueno, Padre, bendícelo. Manda más coronavirus. ¿Qué es lo que la gente quiere? Entonces, si no hay un liderato, si no hay un llamamiento, si no hay una convicción, si no hay una habilidad de Dios en ti, ¿cómo puedes desarrollar un ministerio? Entonces, ¿cómo puede ser la gente ministro si ni siquiera se puede ministrar a sí misma? Es que yo tengo mucho tiempo de trabajar aquí, a mí ni me aumentan nada más lo que diga lo federal. Pero no por lo que yo sé hacer, pero te lo has ganado. Quieres el premio de empleado del año, pero llegas tarde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo esto tiene que ver, todo esto se conjuga en una misma esencia, la ley de la influencia. Influenciamos a la gente para bien
o para mal. Pero no se junte con aquel hermano. Yo lo veo como extraño, no sé, como que el don de vareta, el don de sospecha, no sé, como que... Pero como dice el adagio, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no sienten, y apuñalaron un cielo. O sea, ¿entiendes? Entonces el asunto es crítico. Entonces yo sé que esto produce un poquito de risa. Y a veces, ¿cómo queremos influenciar a la gente? La ley de la influencia. Liderazgo es influencia. Si usted logra influenciar a alguien a algo bueno, ya ganaste. Si te logras invertir en uno, o en dos o tres, ¿por qué? Porque es un efecto dominó. Si yo logro con esta palabra llevarla a uno, y ese uno dice, sí, este hombre tiene razón, ese uno va a tocar a otro, y ese otro va a tocar a otro. Entonces, no necesito alcanzar tanta gente masivamente, aunque lo pudiera hacer, pero hay otros factores que lo impiden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Difundirlo de tal forma que llegue y sea una bendición para todos aquellos que no la tienen. Por eso es que estamos acá. La ley de la influencia es como la ley de la vida. La ley de la vida está en ti. El espíritu de la ley de la vida está en ti, y no hay ley que lo juzgue. Porque Dios te dio vida. Entonces, donde llegas va a haber vida. Algo tiene que cambiar. Aunque sea, tiene que pasarle algo a alguien. Si no, Dios no estuvo contigo. Cuando yo voy a un pueblo, algo sucede. Tiene que suceder algo. ¿Qué es ese algo? La gente tiene que impactarse por la palabra que yo llevo, porque es diferente. Tiene que haber milagros. Y tiene que levantarse el diablo. Así de fácil. Pero hoy la gente no quiere hablar de eso. Pero ese es otro problema aparte. Se le da demasiado a alguien que está derrotado. Por eso es que esta situación que está gobernando el mundo hoy tiene a los cristianos amedrentados. Porque en vez de conocer a un Cristo poderoso, un Dios glorioso, maravilloso, que exalta su virtud solamente por proclamarlo, estamos dependiendo de lo que dictan un montón de impíos. Cuando todo gobierno es puesto por Dios, entonces ¿quién es el que manda? Dios, no el gobierno. Ahí estaba Pilato, cuando se enfrenta a Jesús, y Pilato dice, he ahí, voy a hablar aquí un poquito de palabras extrañas, el aner andra teleios. ¿Qué significa aner andra teleios? El hombre maduro. No encuentro nada en él, ¿cómo lo voy a juzgar? ¿Qué hizo? No, vaya para donde Herodes. Herodes y Pilato eran enemigos. Y se hicieron amigos. Y vaya para acá y venga para allá. Y después aparece la mujer de Pilato. Tengo unos sueños terribles. No toques este hombre. No, ni lo pienses. Por eso dijo, me lavo las manos. Esta sangre inocente no es mía. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Eres tu rey? Para eso he venido. O sea, en otras palabras, yo soy la autoridad que te puso. ¿Quién es el gobierno? Nada. ¿Quién es la autoridad? Dios. Entonces, la ley de la influencia es superpoderosa. Ahora, vamos a estar aquí y todos conocemos a esta monjita, a esta monja. ¿Un brahman? ¿Un brahman? ¿Podemos? Sí. Ok. Me gustó eso que dijo acerca de cuando las personas dicen, pide oración por coronavirus, ¿no? Luego dice, cuando usted dijo de que, o sea, la autoridad, ¿no? Que Dios tiene, ¿no? Y que la iglesia debería tener, ¿no? Porque, como dijimos hace ratito, ¿no? Eso por ejemplo, la palabra dice que estas pestes van a venir, ¿no? Entonces la iglesia tiene que usar que la autoridad
de la palabra, ¿no? Para sobreponerse sobre cualquier adveniencia que nos suceda, ¿no? Muy sencillo. Por la autoridad, ¿no? La iglesia, antes del éxodo, ¿qué pasó? Dios envió las pestes, envió las plagas. ¿Para qué? Para liberarlos. Para liberarlos, exacto. O sea, las plagas, las pestes, ¿para quién son? ¿Para la iglesia? ¿Para el pueblo de Dios? No. No. Es para el otro. Ahora, ¿que Dios aprovecha estas situaciones? Sí. ¿Que Dios usa esto a favor de nosotros? Sí. Pero tenemos que cambiar el enfoque espiritual y la visión. Tenemos que ver las cosas realmente como Dios quiere que las veamos. Y ese es el grave problema. No estamos viendo a Dios en una determinación diferente y entendiendo que Él quiere que lo veamos diferente. ¿Por qué? Porque sabemos en un factor cognitivo, conocimiento, que Dios es poderoso, que Dios nos puede librar de todo, pero sin embargo estamos llenos de miedo. O sea que las cosas que acontecen no nos deben de afectar. Jamás y nunca. Porque nosotros tenemos los dinteles. Tenemos, exactamente, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, que hay que tener precauciones y respeto por ciertas cosas, eso es diferente. Eso se cierra la palabra prevención, ¿no? Exacto. Okay. Eso es muy diferente. Claro. La obediencia no es la obediencia. ¿La obediencia a qué? Seguir los reglamentos de... Hay que seguirlo. Lamentablemente, si yo voy y me paso una luz roja, me va a parar la policía y me van a dar un ticket. O por ejemplo dicen, ponte la máscara cuando vas a ir. Sí, o sea, yo entiendo por lo que he leído y por lo que algunos médicos me han explicado que ponerse la mascarilla más bien te mata. ¿Por qué? Porque estás ventilando tu propio oxígeno que se convierte en un dióxido de carbono. Tremendo. Es como que usted se duerme en su cuarto y usted en vez de sacar las matas, traiga 20 matas más. Se va a producir un monóxido de carbono y usted se va a intoxicar en algún momento. Entonces es muy fácil tener a la gente encerrada. Enciérrese, no reciba sol, vitamina D, que es tan importante. Estás respirando lo mismo de la casa porque no hay que cerrar todo. Estás aislado. Entonces, a nivel de psique, a nivel de emoción, te están matando. O sea que entonces tenemos que estar conscientes de la cobertura, de estar bajo la cobertura, ¿no? De ahora, Dios, otra cosa es, Dios sabe cuándo yo me voy a morir. Sea de COVID-19, sea de COVID-20 o de 21, 22 o 23. O de un cáncer o de otra cosa. Si a mí me cae un poste encima, me van a decir que me morí de COVID. Eso es lo que hay. Es una falacia. Detrás de todo esto hay una mano peluda, una mano oscura. La mano del diablo. Sí. Pero bueno, en todo esto Dios saca a su pueblo victorioso. Amén. Porque dice, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras. Entonces, cuando nosotros vemos ese Dios poderoso, maravilloso, majestuoso, claro que sí, vamos a conocer su poder, porque de la mano de Dios es que vamos, esa mano es la que abre el Jordán, esa mano es la que abre el rojo para ti. Entonces, ¿cómo estamos caminando? ¿Como iglesia o como personas derrotadas? Sí, hermano, serio. Es interesante, hermano, pero la Biblia también nos habla, ¿verdad? Dice que las autoridades fueron puestas para beneficio y que, o sea, para controlar el descontrol o la gente que en ocasiones anda en desobediencia o en pecado. Y pudiéramos ser las evidencias de que todo esto que está pasando, la gente que anda descontrolada, que va a los bares, que va a lugares, salones de baile, todo eso donde se concentran y automáticamente pierden el control. Va a haber un contagio. Sí, exacto. Entonces, o sea, yo pienso que debe haber un balance en cuestión de que la Biblia también nos advierte, ¿verdad? O en Proverbios, que nos dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Exacto, el avisado, o sea, hermano. Todas las noticias son como una advertencia y esas nos influyen a la sociedad completa. O sea, no excluyen a nadie. Lo de lo otro yo pienso que es
pudiéramos decir ya las reglas específicas de los 6 pies de distancia, de la máscara, ya son cosas pequeñas que pudieran ayudarnos, pero que no estamos seguros en una plenitud. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos personas que estamos en una sí, sobre situación. toda esta situación, Sí. que es lo que se ha propiciado, es donde entonces nosotros tenemos que verdaderamente ver dónde está puesta nuestra confianza. Sí, claro. Ahora, pero vamos a hablar de autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Cierto o no que en muchísimos casos se le enseñó, por ejemplo, la autoridad de una forma tergiversada, manipulada y mala a las mujeres en cuanto al mecanismo del hogar? Ok, ¿a qué me refiero? Usted se tiene que someter a su esposo porque él es la autoridad de la casa. Él es el sacerdote de la casa, le decían los pastores, que lamentablemente no tenían mucha educación teológica, no tenían mucho, tal vez hasta ni llamado tenían algunos, pero eso era lo que enseñaban. Entonces, si su esposo la golpea, usted órele al Señor, usted ayune. Es lo que más. Sí, porque su esposo es borracho, es adúltero, es fornicario y todo, pero él es el sacerdote. Usted lo tiene que santificar con su ejemplo. Bueno, ese ejemplo llevó a miles de mujeres al cementerio. En algunos casos, cuando ya están por partir de la tierra, ambos, simplemente venían y ya se convertía el viejito, porque ya no le tocaba otra, y ya iban a la iglesia juntos, ni modo, ya no tenía fuerza ni para levantar la Biblia. Eso era autoridad. Es un abuso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de autoridad que hay hoy es un abuso. La autoridad es Dios. Y después de ahí todo ha sido puesto por Dios. Entonces, si la Biblia a mí me dice cómo yo debo actuar como hijo de Dios, cómo siendo iglesia, la iglesia se tiene que dejar manipular por un gobierno o por muchos gobiernos para no predicar el evangelio. Sí poder ir a Walmart, sí poder ir a las playas, sí poder ir a todo, pero a la iglesia no puedo ir porque no me dejan. Cuando la iglesia es lo primordial y lo esencial y es el ente más grande que hay sobre la faz de la tierra. Por eso es que este gobierno no lo quieren y este presidente no lo quieren, porque él va en contra de todo eso. Y no estoy hablando de proselitismo político. Estoy hablando de una realidad. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿dónde estamos fundamentados? ¿Cuál es nuestro líder? Cristo Jesús. Amén. No vamos a ir en contra. Y yo no voy a decirle a un policía que me para porque me pasó la luz roja. No, es que vengo de la iglesia y en el nombre de Jesús usted no me hace eso. En el nombre de Jesús no se coman ese sándwich porque en el nombre de Jesús se le quita el hambre ahora mismo. Se utiliza el nombre de Jesús, el nombre de Dios en vano. Lamentablemente, ¿de qué estamos hablando? De un liderazgo mediocre. De gente que ha estado en liderato por influencia económica. Un gerente de un banco no necesariamente es un MB. Simplemente tiene mucho dinero y lo pusieron ahí. Es un favor político. Pero de banca no sabe nada. Sí. Ni de asesoría financiera. Miren, los políticos tienen que tener cuántos asesores porque de política no saben nada. Entonces, ¿quién gobierna a quién? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Preparando a su pueblo. Pero le está diciendo, pueblo, levántate. Hay un Moisés que va a venir por ti. Son 400 años de no escucharte, pero voy a enviar un hombre. Y van a seguir ese hombre. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Esto es a la fuerza. Yo no puedo irme para mi país, pero Dios me tiene aquí predicando. Entonces, gracias Señor, porque eso me gusta, me fascina. Bueno, COVID fue bendición para nosotros, ¿verdad? Si digo me encanta, de momento sale un religioso y dice, esa palabra no, porque los encantamientos no tienen, la gente es así.
lamentablemente. No tienen una buena retórica. Y por eso es que a mí me gusta enseñar. Pero bueno, hablemos de esta señora, la Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer era ordenada y sencilla. Yo tuve y trabajé con ellos precisamente en El Salvador, con el movimiento de los católicos y los evangelicos. No sé si ustedes que son salvadoreños lo escucharon. Pero allá en Santa Ana y en otros lugares había órdenes de la Madre Teresa. Y a mí me llevaban a predicar ahí. Y yo veía el orden que esa gente tiene, las estructuras y los orfanatos y todo. Óigame, digno de admirar. Y yo he trabajado siempre con proyectos infantiles desde hace muchos años y muchas cosas hemos desarrollado. Y entonces me llamó mucho la atención lo que esta gente hacía. Y la autoridad que esta mujer tenía. Y las monjitas que de su orden que la seguían. Si usted no quiere los niños, tráigalos. Aquí sí los queremos. Aquí sí los amamos. ¿Ya? Entonces, me llama mucho la atención lo que esta mujer hizo sin tener dinero. Porque tenía influencia. Se dio cuenta, esta mujer se dio cuenta por su carácter definido en Dios que ella podía hacer lo que ella quería. Si esta mujer hubiera pedido un jet, se lo regalan. Si esta mujer hubiera querido conocer el mundo para pasear, hubiera ido. Pero no lo conoció en ese aspecto. Es como los predicadores, andamos por todo lugar y para tomar una fotico, por lo menos un recuerdo. No conocemos nada. Restaurantes, casas, iglesias. ¿Ya? Entonces, la escuela católica, la iglesia católica, no quería sancionarla o financiar a ella por su visión a los pobres en las calles. Así es que sin título y posesión se fue. Se fue. No me ayudan. Yo no lo necesito a ustedes, yo necesito a Dios. Entonces, ¿de qué dependemos nosotros? ¿De la ayuda de alguien? No. Dependemos de Dios. Si Dios toca a alguien para ayudar y no ayuda, problema de él. Pero Dios siempre va a proveer. Porque la obra no se puede detener. Hay que predicar el evangelio tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esta mujer hizo un proselitismo fuertísimo en cuanto al evangelio de Jesús. Proyectó a Jesús. Y dio y cumplió lo de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para anunciar el año agradable del Señor. Abrir las cárceles. Abrir los ojos de los ciegos. Ir al menesteroso. ¿Qué hacía esta mujer? La Iglesia Católica Romana, la universal, hace más obra social que la Iglesia Cristiana Evangélica, que supuestamente tenemos la verdad. Eso es cierto. Es bien cierto, bien curioso, algo bien... Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo Dios nos ha bendecido o ha bendecido a más de uno? ¿Y en qué proporción usted está devolviendo a Dios, retribuyendo para la labor de Dios en la tierra? Porque no es ese cuento de que ser pobre es una maldición, no, porque la Biblia dice en Proverbios que el rico y el pobre se juntan en una esquina y a ambos los hizo Dios. Entonces no me venga a mí con el cuento barato de que ser pobre es ser maldito. Porque la iglesia de la Odisea, el Espíritu le dice, pero tengo contra ti. ¿Y qué era la iglesia de la Odisea? La iglesia pomposa. La que tenía de todo, la que no le faltaba nada, pero tengo contra ti. Tú eres flaca, eres desvalida, eres famélica. Ustedes son sátrapas, son cenutrios. ¿De qué no le dijeron a la iglesia de la Odisea? Es la iglesia más parecida a la que hay hoy en día. Y uno ve el asunto. Yo he ido a lugares y, ay, el hermanito. No, perdón, yo no soy ningún hermanito. Yo no tengo ningún hermano mayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta mujer gana el Premio Nobel de la Paz. Y todo el dinero que le dieron, que en aquellos entonces era un montón, y hoy es más. ¿Qué hizo?
No, se fue a pasear. Se fue para Disney, me imagino. A Los Cabos. ¿A dónde? A dar alimento. A dar alimento. Pregunta, ¿cómo puede esta mujer pobre, viviendo en un lugar tan desagradable, sin títulos, influir al mundo? ¿Cómo podemos nosotros influir a otros como cristianos? Por el testimonio, por la vida, por lo que hacemos, por lo que enseñamos. ¿Ya? Pero la gente dice, mi iglesia, ¿qué iglesia tienes tú, pastor? Mis ovejas, ¿qué ovejas tienes tú? Los pastores, algunos se van a enojar y se enojan conmigo porque yo se los digo abiertamente. ¿Cuál de ustedes, cuál de nosotros como pastor hemos comprado una alma? Si hemos derramado alguna lágrima alguna vez, gloria a Dios por esa alma que derramamos esa lágrima. Pero ninguna alma la hemos comprado nosotros, no. Mira, yo me pica un dedo así para sacarme, hacerme la glicemia y me duele. Ahora si me crucifican, me muero del dolor. No me han metido el clavo cuando yo estoy muerto, yo creo. ¿Verdad que sí? Ese es el punto. Entonces, esta mujer no tenía títulos ni nada. Es más, cuando se murió, hasta las moscas estaban encima ahí de ella. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Cómo pudo esta mujer, sin títulos, sin nada, tener la influencia que tuvo? Entonces, la ley de la influencia es poderosísima. En la empresa tiene que funcionar, en la iglesia tiene que funcionar, en tu casa tiene que funcionar. Necesitamos esto. Esta otra mujer que yo la menciono también acá, la princesa Diana. Después le quitaron el título, le quitaron todo. Ok, algunos la juzgan por su vida, lo que fuera. Yo no juzgo a nadie, yo no puedo juzgar a nadie, pero sí, los hechos demuestran que hizo cosas buenas. Entonces, ¿de qué nosotros nos podríamos jactar si nos jactáramos, aunque no podemos jactarnos? De hacer cosas buenas. Porque la Biblia dice que las buenas obras que nosotros hacemos, Dios mismo la ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. O sea, que si usted ayuda mañana a alguien, ya Dios sabía que usted lo iba a hacer. Dios te puso esa bendición, pero si usted le pasó al lado, Dios no te bendijo. Y Dios no te necesita a ti, Dios levanta a otro. Si usted no quiere evangelizar, no se preocupe, Dios manda a otro. Si usted no quiere ser pastor, tampoco se preocupe, Dios manda a otro. Es más, nos morimos todos los pastores y Dios mañana levanta una generación nueva de pastores mejores que nosotros. Si todos los pastores se van al mundo a pecar, mañana Dios levanta a otro. La iglesia no sufre, la gente, es que el testimonio, ¿cuál testimonio? Usted no tiene que cuidar el testimonio de Dios, Dios se cuida solo. La iglesia es de Cristo. Y sabe que eres muy bien. No de mal testimonio, pero ¿cuál mal testimonio? Usted no necesita ser adulto y fornicario, con solo el genio que tiene, con eso ya es un mal testimonio. La gente tiene escala de pecados y tiene escala de milagros. Es más grande un milagro de que alguien se levante y se levantó un muerto. Tráigalo para acá rapidito. Mira, es que me dolía un diente aquí, era como me dolía. Y cuando estaba orando se me fue el dolor. Así sí, hermanitos, Dios es bueno. Adora al Señor, hermano. Pero aquel se levantó de la silla de ruedas, las fotos y todo, Twitter, Instagram, todo está ahí porque Dios está haciendo milagros allá. ¿Y aquel milagro no vale? ¿Cómo estamos de mal? ¿Cómo vamos a hacer? Solamente por el Espíritu Santo nosotros podemos influenciar a esta gente. El mal está en la iglesia, el mal se ha metido. Hay que erradicar ese mal. ¿Cómo se erradica? Con la piedad de Dios, con la bondad de Dios, con los frutos del Espíritu de Cristo que afloren en nosotros. ¿A dónde vivía esta mujer? No vivía en Calcuta, vivía allá en Buckingham, majestuoso, formal, cenas extravagantes, lujos, de todo. De todo. ¿Quién era ella? Una maestra de kinder. No tenía, era plebeya. Sin embargo, ascendió. Su inicio entró en el año 81 en
La familia real comenzó a viajar, a representar a la familia real. Pronto comenzó a obtener dinero por las caridades. Al principio era solo portavoz y catalizador para recaudar fondos, pero su influencia creció. Y esto la llevó a entender que no necesitaba un título, y de hecho se lo quitaron. Pero influenció tanto su imagen, lo que hacía, que podía hacer lo que le daba la gana. Dos personas opuestas totalmente. La riqueza, la opulencia y la pobreza extrema. Extrema, extrema. Y hoy nosotros no somos conformes con lo que tenemos. Hágase una pregunta. ¿Cuántos pares de calzado tiene? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántos pantalones? ¿Cómo está su closet? ¿Cómo está su alacena? ¿Cómo está su cuenta? ¿Y la de otra gente? ¿Ya? O sea, el mundo está desbalanceado totalmente. ¿Dios te ha bendecido? Claro. ¿Por qué Dios te ha bendecido? ¿Para qué crees que Dios te ha bendecido? Para bendecir. Así de fácil. Entonces, esta mujer llegó con los enfermos del SIDA, con los leprosos, fue a la gente de las minas explosivas, se divorció, perdió el título de nobleza, sin embargo se dio cuenta de que tenía autoridad, de que tenía el poder de la influencia. Tenemos que tener poder de influencia para, valga la redundancia, influenciar a otros y avanzar en ese periodo. Tenemos que conquistar. Los grandes conquistadores, ¿qué hacían? Llegaban, quemen los barcos. ¿Pero cómo? ¿Y en qué nos vamos a devolver? ¿Quién le dijo a usted que nos vamos a devolver? Simón Bolívar quemó los barcos. Pues que no, aquí nos vamos a quedar. Esto es de nosotros. Hay gente que conquista por poder. Nosotros conquistamos por el poder de Dios. Eso es una conquista. Donde usted vaya, usted tiene que hacer la diferencia. Algo tiene que pasar para que Dios se glorifique. ¿Cómo puede una mujer como esta o como la otra, como cualquier hombre, sin nada, influenciar a alguien? Porque Dios tiene un plan. Porque ese plan se manifiesta en medio del dolor y Dios se glorifica en ese dolor. Entonces, cuando Dios se glorifica en el dolor, Dios nos exalta. Dios nos exalta. Cuando pasas el dolor, pasó la prueba, respiras, caminas, adoras, alabas, y después viene otra prueba y la vas a pasar. O sea que, bajo ese ejemplo que está dando el hermano Víctor Mora, la iglesia entendió bien claro, tenía el concepto de lo que era el evangelio y por eso fue poderosa en la influencia, ¿no?, ante el mundo que era más criminal que el nuestro quizás. Exacto. Porque es un mundo, imagínate, el mundo de los Césares, ¿no? Ahora, pero ¿cuál fue el problema de la iglesia primitiva? Que se estancaron. Y fue muy bonito, ¿no? Quedémonos todos aquí compartiendo el café y el sándwich, la empanada, la pupusa. Bueno, hay que entender que vino la persecución, ¿no? ¿Pero por qué? Sí. Porque se estancó. ¿Ya? Un estanque produce agua y tiene agua y está mala. Pero un río corre y el agua no está contaminada. Bueno, porque se estancó, porque le vino el enemigo la atacó también para Exacto. dejar de hacer el trabajo, ¿no? Pero ¿cuándo fue que se comenzó a difundir el evangelio? Cuando vino la persecución. Sí. Muy interesante la enseñanza. Bueno, a veces pudiéramos decir, yo entiendo de las personas que salieron adelante, que nos están mostrando y son gente que realmente se destacó. Lo único que yo no entiendo y no sé exactamente qué fue lo que los movió. Cuando digo los movió, claro que el amor, la compasión y todo eso. Pero la Biblia nos habla a nosotros como cristianos de que el cristiano no puede ser salvo nada más por obras. Exacto. Ahora, el salir adelante, si comparamos quizás
la mayor parte, cuando hablamos de la Madre Teresa, completamente la unen al catolicismo. Ahora, yo he sabido y yo pienso que cada uno de nosotros hemos estudiado que no es simple y sencillamente que el Señor va a venir por los cristianos que decimos que somos pentecostales, sino que va a venir por aquellos que le buscan. Y que hay cierto remanente en ciertas creencias o religiones aparentemente que nosotros llamamos que aman a Dios de veras. Y que hay cristianos que simple y sencillamente aparentamos, pero que a veces también... Sí, pero yo pienso el enfoque, el problema cuando nos enfocamos realmente en personas que no podemos definir exactamente cuál vemos su trabajo, pero no vimos su propósito y dónde estaba su fundamento, su base que los hizo llevar a cabo ese trabajo. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero salvar. Primeramente estamos hablando de la ley de la influencia. Ajá. Claro, eso es fundamental, es muy necesario. Entonces, bajo la ley de la influencia es cómo es posible que sin apelar a ningún título secular o ninguna orden de otro tipo, esta gente surgió. Ahora, si vamos al plano espiritual, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Ahora, cuando no hay un vestigio de maldad en una persona, la persona es caritativa, es carismática, ayudadora, generosa, altruista. Ahora, todas esas cosas o esos frutos, ¿de quién son? Son de Dios. Individualmente, bueno, la Madre Teresa no pertenecía a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no la quiso, la rechazó ella. Por eso ella fundó la Orden de Calcuta. Totalmente, y ella hizo su trabajo independientemente. Ahora, la Iglesia Católica, que algunos dicen, bueno, que la Gran Ramera, que esto y que lo otro, tiene más acción social que la Iglesia cristiana per se. Ahora, el punto es, ¿cómo podemos influenciar nosotros? Sin juzgar si esta gente, si estas dos mujeres se fueron al cielo o no, porque las dos murieron. Porque por más malo que sea una persona, si en ese momento Jesús le da la oportunidad de conocerlo y el Espíritu Santo redargulló, no sabemos si Diana en el coche o antes del coche o saliendo de ahí, Diana dijo, Señor, perdóname, y está en el cielo y se adelantó a nosotros. Sí, es difícil poder... Entonces nosotros no podemos definir ese aspecto, pero sí podemos rescatar. O vámonos a un extremo. Bueno, entonces es que las piedras hablan, como diría un buen pentecostal. Sí, perdona. Lo único, mire, de que la mayoría de veces yo pienso que mientras estamos en vida debemos de ser claros en nuestra posición y qué es lo que nos mueve y definirnos. ¿Sí me entiende? Porque si vemos, el diablo también ofrece bastantes cosas a través, ¿sí me entiende? A los que le sirven. Claro. O sea, normalmente gente que en ocasiones hay consultado, podríamos decir, o ha ido a los grupos y todo eso. Si tú la gorería. Si tú me das todo eso, o sea, hay varias cosas. Sí, hay muchas cosas. Entonces, son esas cosas en las cuales yo pienso que debemos tener cuidado, como le digo, porque a mi punto de vista, el conocimiento que yo tengo, ella se definió más como católica que como cristiana. Ahora, vuelvo a recalcar, no podemos decir que porque somos cristianos automáticamente, si no vivimos, creemos... Yo creo que lejos de una particularidad como el poner un estereotipo al frente de una creencia, vamos a tener muchas sorpresas. Porque realmente la Biblia lo que habla es de una confesión de fe. Sí, entonces, hermano Mora, disculpe la introducción. Yo le he entendido bien el mensaje que está tratando de transmitir. Muchas veces el credo nos ciega, y en este punto el mensaje es que debemos de sacarle provecho a cómo influenciar. Exacto. ¿Verdad? Porque sí, ese es el punto de la enseñanza, ¿no? Sí. Cómo influenciar, porque podré tener el Evangelio de Jesucristo y la verdad en mí, y como usted dijo hace ratito, y la Biblia lo dice, Dios pone el querer como el hacer. Podré tener la verdad y podré querer hacer la verdad, pero si no sé cómo poder trabajar en la vida. Ahora, otra perspectiva sería la siguiente. Bueno, es importante si gente
si gente, haciendo una salvedad, bueno, esa gente no conocía al Señor, un ejemplo, es hipotético. No tenían al Señor, no son como nosotros, pero nos ganaban. Porque entonces esta gente sí era caritativa, esta gente sí era cariñosa, esta gente sí demostraba amor. Entonces ahí es donde viene el asunto. No podemos juzgar, pero sí podemos ser influenciados. Y de eso es lo que estamos hablando. Este seminario es liderato empresarial, pero yo no puedo dejar de meter a Cristo en una empresa, porque es la cabeza de todo. Entonces la ley de la influencia es lo que nos ayuda a nosotros a poder, perdón, me brinqué una. Sí, pero lo que dice el hermano también está correcto. Claro, Nosotros, por supuesto. Como creyentes tenemos que ser bien identificados. Exactamente. Dónde está realmente nuestro corazón. Y ellos, aunque son dos ejemplos buenos, excelentes por sus obras que se miraban, que todo el mundo la conoce, para entender la influenciar o la influencia, es adecuado, pero una vez, sí, como dice el hermano también, o sea, para una vida. Sí, para en una vida en general así, pero hay que entender bien el punto de que si estamos hablando pero vuelvo y rescato. Yo estoy hablando de la ley de la influencia. Es que la influencia puede servir, es una estupenda herramienta, ¿no? Es para lo bueno o para lo malo. Para lo malo, sí. O sea, sí. Yo creo que entonces, en esa peyorativa es que tenemos que caminar. Claro. Ahora, yo me identifico. Yo soy cristiano. Claro. 100%. Pero, yo tengo un dicho, yo soy todista. ¿Por qué soy todista? Bueno, si yo soy católico, soy universal. Si yo soy bautista es porque creo en el bautismo de Juan. Si soy pentecostés es porque creo en la manifestación de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero también soy metodista y soy wesleyano porque creo en la reforma y creo en el orden estructural de la iglesia. Pero también soy menonita porque creo en el factor de Simón Meno como estableció la comunidad menonita, donde todos los que tienen hambre pueden comer de mi cosecha. Entonces soy todista. Entonces, ¿qué me define a mí como cristiano? Una nomenclatura que dice que soy pentecostés de cepa colorada y rajatabla y que mando a todo el mundo al diablo porque todo el mundo está mal y todo el mundo va para el infierno y porque los bautistas no hablan en lenguas. O exalto a una mujer bautista que es una intercesora llena del Espíritu Santo pero que no habla en lenguas y está orando por nosotros los que estamos perdidos. Sí, ¿A qué nos llama Dios? Las clasificaciones muchas veces. Entonces nosotros antes de ser pentecostales, ser bautistas, ser metodistas, ser de la libre, lo que sea, somos hijos de Dios. ¿Qué nos separa? ¿No nos hemos dado cuenta en la trampa que nos metió el diablo? Que le hemos creído. Y aquellos sí y estos no. O sea, o es que en el cielo van a haber separaciones y segregaciones. O los hijos de Dios vamos a subir todos. Y yo no te quiero ver porque tú no piensas igual que yo. Entonces estoy haciendo acepción de personas. Si usted viste como yo, nos vamos bien. Hoy escuché una canción que me dio asco realmente. Decía, las empantalonadas no entran al reino de los cielos. O sea, ¿qué es esa canción? Ahí venía escuchando, le dije, por favor quite eso. Le dije al hermano, por favor quite eso, basura. Ponga algo que edifique o no ponga nada. Que las empantalonadas no van al reino de los cielos. O sea, por favor. ¿Cuántas mujeres visten con unas faldas que son peores que un pantalón? Sí, que por el sensualismo, ¿verdad? O sea, Pablo lo dijo, la iglesia está llena de un espíritu sensual, de una carnalidad, de un montón de cosas. Ahora me traigo a colación un recuerdo de hace muchísimos años. Estaba en una iglesia ayudándola. Yo lo que hago es ayudar pastores e iglesias y voy y fundo estructuras en diferentes lugares y nunca voy a un lugar para establecer una iglesia y ponérsela al frente al otro. Eso no es para mí. Lo mío es ayudar y que crezcan, y si no crecieron pues Dios les va a demandar porque yo fui a algo. Así de punto. Pero había una muchacha que llegaba con una faldita muy cortita a la iglesia. La esposa del pastor, que le decían pastora, que vuelvo y digo, no necesariamente
Porque esa esposa del pastor es pastora. El pastor es él. Si usted tiene que ir al médico y el médico no llegó y llegó la esposa, ¿usted se deja que lo atienda? Así de fácil. Entonces no le diga pastora si no tiene un llamado pastoral. Así de fácil. No es pastora. Y ese tipo de mujeres destruyen las iglesias, más bien. Porque no dejan al hombre hacer nada. Y hay muchísimos casos y conozco un montón. Pero bueno, se enojen conmigo, no me importa. No me mantienen. Entonces, el punto es que esa mujer atacaba a esta muchacha. Me acuerdo que se llamaba Yesenia. Yesenia, pero mira esa faldita, parece una putita, así le decía. Y un día, yo que no puedo contenerme por la injusticia, a mí me pesa mucho la injusticia. Yo vine y primero llamé a la muchacha, le digo, ven acá, Yesenia. Yo, ¿tú tienes ropa? ¿Tienes ropita? Me dice, no tengo. Usted sabe que yo era una muchacha ahí que andaba ahí en la calle loqueando y esto y lo otro, y yo dormía donde. Y ahorita pues estoy en un cuartito y tal, pero no tengo ropa. Conocí al Señor y estoy trabajando, pues no tengo ropita. Ah, no se preocupe, le vamos a conseguir ropa. Yo era un muchacho, y le conseguimos ropa. Ya llegó. ¿Ves qué lindo? La diferencia. Entonces la llamé. Le digo, ven acá. Así le dije, ven acá, Santulona. Así le dije a la pastora. Así le dije, ven acá, Santulona. Y usted, en vez de criticar a esta pobre muchacha, con su lengua, usted le hubiera hecho 2 vestidos a ella. Porque usted es una mujer lengua larga. En vez de comprarle ropa, usted la criticó. Y solo Dios pudo mantener a esta muchacha aquí. Porque con su lengua, aquí nadie quiere ni venir. Digo, que el Señor te reprenda, diabla. Así le dije. Yo era bien fuerte en aquellos entonces. Era muy pentecostalizado. Entonces mandaba a todo el mundo al diablo. Y al diablo también lo mandaba al diablo. Pero después me hice así medio bautista. Y entonces más tranquilo. Pero creo en el poder de Dios. No creo en injusticia. Yo no creo ni en el brinco ni en el salto. Pero creo en el poder de Dios. Y he visto muertos levantarse. Y he visto gente paralítica levantarse de la silla de ruedas. Y he visto un pentecostés vivo en mi corazón. Pero antes de decir que soy pentecostés o que soy bautista, digo soy hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. O sea que los estragos de la mala enseñanza o de la no enseñanza Mora ha hecho gran lago. Yo diría, y a eso vamos aquí, el liderazgo se consigue por influencia, no por autoritarismo. Es una gran herramienta. Cuando nosotros nos convertimos en autoritarios y llevamos la autoridad de Dios a ese extremo, es donde ya nos estamos convirtiendo en personas déspotas, sátrapas. Y eso no le gusta a Dios. O usted se mantiene sencillo y humilde y revela el fruto del Espíritu de Cristo en usted, o simplemente pues está muy lejos de ser cristiano. Así de fácil. Así de fácil. Porque no es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Es por los frutos se conoce un árbol. Por los frutos se conoce un árbol. Pero nuestros corazones, vamos a suponer que usted es un árbol y su corazón está lleno de semillas. Pero hay algunas semillas que ya están podridas. Vinieron las aves y depositaron semillas. Le cayeron a su corazón, que no eran tal vez del mismo género, pero unas estaban podridas. Y usted ha crecido con todo eso. Y tenemos que despojarnos de todo aquello que nos aleja del correcto camino de Dios. Hay gente que está en Cristo, pero está perdida en Cristo. Y necesitamos que Dios, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esa verdad se haga palpable en nosotros. Porque si no tenemos la verdad de Cristo, no tenemos nada. No tenemos nada. Yo puedo tener estudios y divinidades y esto y lo otro, teológicamente hablando, pero si no tengo unción ganada por las rodillas y por el amor de mi corazón, hacia la gente no tengo nada. Eso es lo que me mueve a hacer lo que hago. No es el debatir, no es el dilucidar un tema o contrarrestar con una posición. No, es llevar un mensaje correcto. Exacto. Porque esto
va a influenciarme. Y si yo puedo emular de alguien algo bueno, yo lo voy a emular. Exacto. Lo malo no. Sí, a veces es triste, ¿no? Que en la vida nosotros, como creyentes, como cristianos, nos encontramos a veces con ejemplos en el mundo que apenan a cualquier cristiano. Exacto. O sea, y tenemos que tomar lo bueno, ¿no? O sea, lo bueno de que vino de ahí, de tanto sea salvo o no sea salvo, eso ya es algo bien íntimo entre la persona y Dios. O sea, porque al final nosotros estamos abiertos a aprender y lo que no es bueno, según nuestro entendimiento. Sí. Por supuesto. Ahora bien, hablando de liderazgo, en la medida que nosotros sepamos desarrollar el recurso humano en la empresa donde trabajamos, pues en esa medida va a crecer. Ahí donde viene el estímulo, donde viene el aliciente. Pero qué mejor estímulo es que, mano Ricardo, estoy orando por usted. Mano Erwin, qué bueno haberle conocido, estoy orando por usted, siga adelante. Y ese proyecto que tiene en el nombre del Señor va a salir. Pero póngale ganas, porque no va a venir un ángel a terminarlo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de un evangelio práctico y sencillo. Sucedió, hermano Mora, con nuestro Señor Jesucristo podía haber escrito los evangelios, ¿no? O el evangelio, ¿no? Pero no lo hizo, estando en la tierra, ¿no? Como hombre o orgánico, sino que dejó a sus apóstoles el escribir Es interesante porque la Biblia o el Biblión que nosotros llamamos es un compendio de 1575 años para copilar 40 autores diferentes y una sincronía total. Y han quemado la Biblia ¿cuántas veces? Y la han desaparecido y vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque no la hizo un hombre. Por eso es que no hay contradicción en ella. La Biblia es inerrante. Es la palabra de Dios, es infalible, no falla. Y lo que me llama es que es inerrante, es la palabra pura de Dios. Fundamental, ¿Ve? Entonces, a medida que nosotros vamos a influenciar y desarrollar esa capacidad humana en la gente, es que la iglesia va a crecer, la empresa va a crecer y la gente se va a poner la camiseta de Cristo, la camiseta de la empresa. Así es como caminamos. Por eso es que vemos iglesias que están fundamentadas por 100 años, porque tuvieron una visión, tuvieron una misión, tuvieron un credo que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, ¿cómo se llama eso? Legado. ¿Cuál es el legado que hemos recibido nosotros? Si nosotros nos morimos todos ahorita y a los hijos, ¿qué van a hacer mañana si no les dimos nada? ¿O si les dimos algo? ¿O qué quisieran que pusieran en su epitafio? ¿Qué es epitafio? ¿Ya? Que te pone para que mueras. Aquí no vamos a dar muchas preguntas porque el español hermano no es... La placa. No, es lo que quisieran decir de ti. Bueno, es que nuestro hermano Erwin fue un hermano sobresaliente. Escriben así. Sí. ¿Ves que en el periódico sale el árbitro? El obituario. Sí. Que no había escuchado esta noche. Sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces... A veces hablamos una palabra que para nosotros significa una cosa y para Latinoamérica significa otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es bien... Interesante. Sí, eso es algo... Por otro lado, el bienestar que uno tiene que generar tiene que ser bueno. O sea, en las iglesias somos hermanos, somos hijos de Dios. ¿Nos conocemos o no nos conocemos? ¿Ya? Yo soy hermano tuyo ahora porque me di cuenta. Eso me lleva a mí a tener que procurar desarrollar una empatía para que haya bendición para ti y para mí. Porque lo que tú tienes yo lo necesito. Más que cualquiera. Yo necesito de mi hermano Sergio, de mi hermana Ángela, Patricia. Que es lo que hablamos en el rato de los hermano José. Evangelistas, pastores. Exacto. Es entonces, que esa empatía es la que tenemos que desarrollar. Cuando lleguemos a reconocer eso en la iglesia, es que la iglesia va a crecer. Entonces ahí no va a haber favorito de nadie. Que tampoco los pastores tienen la culpa de tener favoritos. Es que hay gente que quiere ser favorita. ¿Ya? Hay gente que quiere ayudar. Y pues yo cuento con lo que hay. Y si aquel me quiere ayudar, venga, es el favorito. Voy a contar con él siempre.
Mientras que aquel decía, es que a mí no me ponen, pues póngase usted a hacer algo. Exacto, porque muchos dicen, el pastor no me pone, ¿no? Cuando realmente ya Cuando hay mucho que hacer. Trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, delegar. El principio de delegar. Delegar, sí. Si usted no aprende a delegar, ¿ah? Es como es la empresa. Ustedes tienen hijos pequeños. Como usted lo cree, el día que usted se muera va, esta empresa o dura un año o dos, o toda la vida. O sea que el Señor delegó a la iglesia la gran comisión y la gran comisión fue delegada y no necesitamos que nos pongan a trabajar, sino que tenemos que trabajar porque ya nos puso el dueño a trabajar, ¿no? Es algo imperativo. O sea, Dios no te da una sugerencia. Id y vean a ver si pueden. Id por todo el mundo, vayan. No, es que yo voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Eso es algo bien. No, pero eso es muy bien dicho, porque muchos cristianos dicen, voy a orar para ver si puedo ir a evangelizar. Cuando realmente no necesito orar por evangelizar, sino que orar para que Dios salve a las almas, porque ya el Señor es su voluntad. Es que el evangelio es práctico. Práctico, correcto. ¿Alguno tiene hambre? ¿Tiene alguno hambre? Sí. Vamos a orar que Dios le bendiga. Que en el camino Dios mande un cuervo. Saca el cuervo, sácalo. Si lo tienes, sácalo y dale el cuervo. ¿Ya? Pero somos tan espirituales que todo es oración y todo es ayuno. Mire, la gente se seca de ayunar. La gente se seca. Mire, es una religiosidad. Y Dios está cansado de la religiosidad. La gente va a la iglesia y rápido llegan ahí y comienzan así. Entran así. Y ya llegaron a la iglesia y bajaron la cabeza. Y así van, hasta que llegan al altar. Se hincaron, no dijeron nada. Y se levantaron y fueron así. ¿Cómo se llama eso? Religiosidad. Yo voy a la iglesia y no me hinco. Ya lloré en la casa. Yo voy preparado. Yo no tengo que venir y cogerle las manos. Oremos ahí para que Dios me bendiga, hermano Ricardo. Oremos aquí para dar el seminario. No, yo vengo preparado. ¿Ya? ¿Eso cómo se llama? Religiosidad. Bueno, ahí los hermanos antes de cantar, peleados en la casa y después van a cantar en la iglesia. A eso yo le llamo vida práctica, hermano. ¿Cómo se llama eso? Se llama religiosidad. Pastor, no diga eso. Claro que lo tengo que decir, es por su bien, para que no se condenen. Tengo que decirlo. Pero no muchos se atreven a ser valientes como yo. Entonces tenemos que desarrollar el potencial. Si es que la gente se cree que uno depende de algo, no, yo no dependo de nada, yo dependo de Dios. Dios es el que me ayuda y el que me da de comer y el que me viste. Es que también, hermanos, es cuestión un poco de doctrina. Porque la mayoría, en ocasiones, cada pastor doctrina ciertas cosas o nos enseña ciertas cosas y son costumbres que agarramos. Pero yo pienso de que de una forma u otra, claro, hay fariseos y todo eso sigue habiendo. De todo hay. Sí, pero automáticamente yo pienso que cualquier otra persona que definitivamente pudiéramos decir siente la necesidad de, después de haber, qué sé yo, asignado algo y el enemigo nunca deja de trabajar. Hasta el último instante, cuando uno va a dar una palabra o eso, en ocasiones viene a tu mente, ¿estás seguro? ¿Sabes exactamente lo que vas a decir? Y a veces por eso que en ocasiones tenemos que... No, y eso yo lo respeto, pero no por un factor de religiosidad. No, es exacto. Ok. Mire, muy sencillo. ¿Estamos en el siglo cuál? 21 ya. Sí, en el 2020, recuerden eso, importantísimo el 2020. El 2020, ¿verdad? Así es que en el siglo tercero para acá se estableció un orden en las iglesias. ¿Cuál era ese orden? Un hombre predicando o leyendo en latín o dando misa o lo que fuera. Del siglo tercero para acá, que fue cuando Constantino vino y su suegra y pusieron la primera iglesia y la primera cruz. Y un montón de bancas con un montón de gente. ¿En qué se parece el siglo tercero al de hoy? Exactamente lo mismo. Solo que hoy hay un poquito de diferencia porque hay algunos lugares que son como anfiteatros y todo. Pero es lo mismo. Después, en el siglo sexto, séptimo, ya, por ejemplo, a nivel de catolicismo, había un cura que ahora estaba vuelto a la gente y hablaba en latín. Y la gente no entendía nada.
Pero la gente estaba bien respetuosa. Hasta 1980 estaba hablando latín todavía. Exacto. Entonces, hoy en día es lo mismo. ¿Qué quiere Jesús? Sacar la religiosidad de cada uno de nosotros sin que nos hagamos gente anárquica, sin que nos hagamos gente rebelde. Entonces yo vengo y predico en una iglesia y tengo que hacer un llamado siempre. Y ya la gente va. El mismo que pasó la semana pasada, ahí va. Oren por mí. Y ya. Y si me convierto en profeta, ya le digo un montón de cosas que quiere escuchar. Entonces, no es que es malo ministrar a la gente. Yo oro por la gente. Pero realmente, esa gente, el líder o el pastor le está enseñando a conectarse con la fuente inagotable de vida, que es Cristo. Entonces, cuando yo enseño a la gente a conectarse con Dios, la gente no va a tener necesidad de que le pongan la mano. Pablo dijo, no impongáis las manos con ligereza. Hoy yo digo, no le ponga la cabeza con ligereza al que le quiere poner las manos. ¿Por qué? Porque no toda la gente que pone manos es apta para poner las manos. Exacto. Entonces, ¿de qué tenemos un montón de gente predicando y todo? Gente sin llamado. Que alguien vino y se le ocurrió decirle, mire, si usted va a ser pastor y dividir una iglesia. Es que Dios le dio palabra, pero era de Dios. ¿Cuántas cosas se hacen en el nombre de Dios y no es Dios? Sí, sí. O sea, Ok. sí, tremendo eso. El hermano José salió un momentito. Hablemos de José. Ya llegó. Ya llegó José. Ok, es exactamente lo que pasa con mucha iglesia. Mucha iglesia habla de Jesús, pero Jesús no está. Isaías lo decía. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca Dios con todo esto? Que nos levantemos como líderes potenciales y que hagamos cambios y transformaciones que verdaderamente nos ayuden a desarrollar de una forma objetiva el ministerio del Señor. Esto es parte de algunas cosas que he puesto en los libros. El lugar donde pongas tu visión determinará el horizonte a conquistar. ¿Dónde? Bíblicamente, ¿qué dice Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No en la esperanza de algo, no en la gente, no en la imposición, no en la oración del pastor Edward, en Dios. Porque Dios es el que te contesta. Dios es el que te ayuda. Él es tu ayudador. Pero es que no hemos presentado a un Dios en su extensión de palabra. Analicemos los nombres de Dios. Rapidito, Jehová Shalom, la paz. ¿Dónde está Jehová Shalom ahora? ¿Dónde está? Está en el cielo, no. ¿Y la gente que tiene COVID, dónde está Jehová Shalom? Los cristianos. Ay, Padre, ay, Señor, ¿qué hago? Y ahí están derramando aceite por todo lado. ¿Usted cree que eso hace la diferencia? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que ponerle aceite a las puertas de la casa y a la almohada y a todo? Que porque tengo que ungir. ¿Dónde dice la Biblia eso? Cuando el Espíritu Santo se representa en aceite, es porque no estaba, ahora está. ¿Y dónde está ahora? Dentro de nosotros. Ahora, si alguien quiere que yo le ponga aceite y lo embargue todo, yo le pongo. Sí, o sea que es un símbolo. Es un símbolo. Pero al final es el poder dentro de nosotros. Exacto. El poder de Jesucristo que actúa en nosotros. Exacto. Jehová Shalom, Jehová mi paz. A pesar de esto yo tengo paz. Exacto. No diga que tiene tos. Dice, si está tosiendo, ¿cómo no va a tener tos? Está tosiendo, pues denle un Robitussin o denle algo. Nadie puede toser. Diga que está sana. En el nombre de Jesús está sana. Yo vi allá en Puerto Rico un hombre muriendo. No, niéguese a morirse. Usted no tiene que ser. Por favor. Y se fue. Se fue. Rechaza la muerte, le decía el pastor. O sea, por favor. O sea, no podemos ser tan indoctos, tan incautos, neófitos. No sé ni cómo expresarme. Este evangelio es tan sencillo que la gente lo complica. La gente lo complica. ¿Por qué lo complica? Porque no quieren aprender. ¿Y quién tiene la culpa? Los líderes. Los líderes. Porque una persona va en buena fe a aprender. Se metió en la iglesia y aprendió lo que le enseñaron. Venía cieguito.
Y hay un ciego que lo está orientando, pues lo va a llevar al hueco. Hace un tiempo vi, allá en mi país, una familia, testigo de Jehová, que todos los sábados salen. Tienen una perseverancia que es digna de admirar. Si los cristianos tuvieran la lengua de los testigos de Jehová y la bicicleta de los bombones, ya estuviera evangelizado todo el mundo. Bueno, hoy son los santos de la iglesia de los últimos días, de Jesucristo de los últimos días. Le cambiaron el nombre, ¿verdad? Después de lo que pasó allá ay, ¿dónde era? ¿Dónde es que están ellos? En Utah. En Utah, después del desastre de Utah cambiaron el nombre, ¿verdad? De los asesinatos. Entonces, pero realmente es así. Y yo vi esta pareja que salió con 2 niños chiquititos. Él iba con su maletín y el niño iba con un maletincito exactamente igual al de su papá, pero chiquitito. Y él iba ahí, detrás de su papá. ¿Qué va a aprender este niño? Entonces yo digo, es un testigo de Jehová. Tiene la culpa ese niño de ser testigo de Jehová. Nació ahí. ¿Quién lo puede sacar de ahí? Solo Dios. Pero nosotros, no. Ese es católico. No quiere nada con Dios. Que él es un pagano, que él es un mundano. Hacemos acepción de personas. ¿Quién dice? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo pretendemos ser líderes del evangelio? Estamos faltos de compasión, ¿no? Exacto. Y al final falto de la enseñanza, ¿cómo se dice? Infraestructura. La Biblia en su ministerio está completa en su infraestructura, ¿no? Pero enfocamos mucho el liderazgo pastoral, pero no el liderazgo magisterial, o sea, en este caso los maestros. De la enseñanza. Exacto, que es el gran lago que tenemos como iglesia. Exacto. A través de 40 años o 4 décadas. Estamos, o quizás más, ¿no? Como 80. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia el resurgimiento espiritual de la iglesia en los últimos años, ¿no? Últimos siglos? Estamos hablando de Asamblea de Dios, Iglesia de Dios y Bautista y todas las iglesias que estamos hoy en día, ¿no? Y es muy interesante enseñanza, hermano. Sí, entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que ver y estudiar previamente, identificar lo que está pasando para poder alcanzar a la gente. Porque si no conocemos la necesidad de alguien, de un empleado, ¿cómo podemos relacionarnos con esta persona? Jesús hizo eso. Jesús sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Sí. Él sabía. Sí. Pero cuando tenía frío llegaba y lo abrigaba. Y tenía hambre y le daba de comer. Y si en algún momento se cayó ahí en las piedras esas que había por donde caminaba, pues lo levantó también y hasta la rodilla le limpió. ¿Mm? Hasta besos se dejó dar. Y le lavó los pies, ¿no? Y le lavó los pies. Tiró la toalla. La toalla del servicio. Entonces aquí, ¿quién es el grande? Es Dios. Pero hoy no, hoy queremos ser grandes por los títulos y por la nomenclatura que el mundo nos da. ¿Ya? Ve a Facebook. Elías el profeta, Elías el profeta. A mí me mandó Elías el profeta. Le digo, ¿pero cuál profeta? Dice, Elías. Cuando en sí todos fueron llamados para la edificación de la iglesia. Para los santos. Exacto. ¿Y por qué para los santos? Porque ya Dios nos santificó a nosotros primero, porque ya Él hizo una diferencia a nosotros primero. Ahora, pero todo esto es a base de la sencillez de la humildad, no de la prepotencia, la soberbia, como usted le llame. ¿A qué tipo de gente quieres llegar? ¿A qué tipo de gente queremos llegar? Tenemos que visualizar costos financieros no como costos, sino como inversión. Y aquí tú te tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la gente en la iglesia pide, Señor, dame finanza, pero se le enseñó a la gente a hacer una proyección familiar, un presupuesto. Enséñale a hacer un presupuesto a la gente. Pero a la gente se le enseña una fe. Y sí es una inversión, porque el Señor dijo, ¿por qué se le enseña? Este vaso de agua, como digo, Señor, yo no dice nada, ¿cómo dice la Escritura? Dice que, ¿y esto qué es, Señor? La recompensa en el reino de Dios, ¿no? Y dice, esto es porque le diste a uno de mis pequeñitos un vaso de agua. Ahora, inversión. ¿Por qué hay que enseñar a la gente en todo? Porque vamos a suponer
que hay un hermano en la iglesia que tiene una necesidad económica y yo no tengo ese dinero para dárselo a él, pero yo le digo, mire, tal día yo voy a recibir un dinero y usted se lo voy a dar. Yo le estoy haciendo una promesa de que le voy a dar dinero. Pero entonces él vino y dijo, ya, yo cuento con eso. Cuente con eso. Y llegó y antes de que yo se lo diera ya lo había gastado. Pero el problema es... Es buen administrador. El problema es que ya él lo disparó, lo gastó. El problema es que el día que yo iba a recibir el dinero, no lo recibí. Entonces, así vive la gente. La gente vive de la palabra, no de la fe. Dios me dio una palabra. ¿En serio fue Dios? Dios me dio un sueño y ya quiere contárselo a todo el mundo. ¿No era para ti el sueño? ¿No es cierto que Dios le dio sueños a José? Y José vino y los contó antes de tiempo y mire todo lo que pasó. O al faraón y no a José a veces. Cuando perdió el sueño a faraón y José tuvo que orar, ¿verdad? Exacto. Bien, o sea, es interesante cómo es el proceso de un soñador. Sí. Ay, hermano, mira que Dios me mostró que la iglesia tal, pero eso era para ti. Exacto. Dios te da bendiciones a ti, pero tú quieres darlas. Entonces no pasó. Y esto es muy peligroso. Y voy a darles una alegoría. Una persona tiene un sueño allá en Costa Rica, una muchacha, de que estaba viniendo el Señor por su iglesia. Que ahí hay otro error. Jesús va a venir por su iglesia y después viene la segunda venida. Exacto. No es lo mismo advenimiento y segunda venida. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, exacto. El que diga que está esperando la segunda venida es porque quiere quedarse para la gran tribulación. Pero esa es otra enseñanza. Ok, y ahorita no estamos en escatología. Entonces esta persona tiene ese sueño y dice, ay, yo vi que nos levantamos, mira qué cosa más linda. Y eso fue un abrir y cerrar de ojos y todo. Bueno, fue un sueño. Y una muchacha viene, nueva de la iglesia, y le pregunta, sencilla, y yo estaba en el sueño. Y esta dice, yo no la vi. Esto da risa, pero pasó en mi país. O sea que estaba perdida, ¿verdad? Entonces la muchacha dice, bueno, si no me vio la hermana, que ella es bien espiritual y todo, y tuvo ese sueño de Dios, y pues no hago nada aquí, y se fue. Duró no sé cuántos años para regresar otra vez a la iglesia, gracias a Dios que regresó. ¿Qué pasó ahí? Falta de madurez en la hermana. ¿Ya? ¿Peligro de los sueños? ¿Qué tenía que decir la hermana? Ahí íbamos todos, hermana, gloria a Dios. Todos íbamos ahí. Chaval, no voy a estarme fijando yo en quién se quedó y quién. Yo me voy. O sea, yo me voy. Eso es lo que yo quiero irme. ¿Qué voy a estar fijando yo quién se quedó? Yo me voy. Pero la falta de sabiduría hace que nosotros fallemos. Esto es importante, los costos financieros. En el nombre de Jesús vamos a hacer eso y votamos. O pedimos en el nombre de Jesús y hacemos y nunca hacemos. Entonces la gente ya no cree en nosotros. Sí. Y a la misma vez se vuelve una mentira, ¿verdad? Exacto. Entonces, pastores que no quieren dar cuentas económicas. Eso es otro problema. Yo no tengo problema. Yo manejo una fundación de niños y estamos haciendo cosas. Usted me da mis $100, aquí los gasté, tome las facturitas. Aquí está el recibo. Porque una cosa es el ministerio y una cosa soy yo. Que me dice a mí, tome $100, ¿para quién son? Para mí, me los como en pupusas. Rapidito, curtidito y salsita que no pique. Y tomate. ¿Verdad? Pero eso falla. Entonces falta liderato, falta honestidad, falta integridad. Y esos gobiernos no son gobiernos establecidos por Dios. ¿Cuál es el gobierno estructural de la iglesia? No es que los miembros van a dirigir el pastor, pero sí pueden ayudar de una forma colateral a desarrollar todo. Qué bueno que yo tuviera un contador y un auditor que me ayude a llevar cuentas y esto y lo otro, y vamos a progresar y vamos a hacer esto, y vamos a hacer proyecciones. Así es como yo manejo los proyectos, con asesores, de todo. ¿Ya? Entonces la gente cree. ¿Quieren ir? Vayan allá, vengan. Vamos a levantar esto. Estamos trabajando ahorita en comunidades diferentes. Pero cuando tengamos todo, vamos a tener los sitios.
y nuestras sedes. Entonces, eso es lo más importante. Bueno, seguimos aquí un poquito y yo creo que ya vamos. Sí, porque hermano que tiene ya mucho sentado. Ok. Ahora bien, un par de analogías aquí. ¿Qué horas son ya? Ya me parece las 2 horas. Ya. Ok, vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Puedes descontar las interrupciones. Sí. Vamos a ver dos par de analogías aquí. Es que las interrupciones vuelven más interesante la enseñanza y aparte de eso ponen a prueba al maestro. En este caso no puedo. Sí. Si no fueran amigos míos. Bueno, gloria a Dios. Cuesta más enseñar a un público bastante conocedor, ¿no? Sí, pero Dios tiene misericordia siempre de uno. Por ejemplo, Bueno, pone a prueba. cuando queremos desarrollar un tipo de ministerio, un tipo de elaborar algo, tenemos que tener una mentalidad creativa, de confianza y creer en Dios, porque Dios es el que nos llama, Dios es el que nos sustenta, Dios hizo el mundo de la nada y lo sujetó a vanidad, dice la Escritura. Entonces tenemos que tener ese poder creativo. Pero vamos a suponer que usted dice un vendedor de zapatos visitó un lugar donde nadie utilizaba calzado y se devolvió un poco desilusionado. Cuando dio su informe del sitio, lo que contestó fue lo siguiente: estuve en un sitio que nadie usa calzado, no lo necesitan. Sin embargo, otro llegó y dice, bueno, aquí me hago millonario, todo el mundo ocupa calzado y a todo el mundo le vendo. Todo el mundo necesita el Evangelio. No podemos asumir esa posición de ¿es esto o es lo otro? Aquel no necesita, porque todos necesitamos. Yo necesito. Hoy también yo me he nutrido con las experiencias de ustedes, con los aportes de ustedes. A mí me enriquecen. Gloria a Dios, que se repita. Una vez más lo repetía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Glorificar al Señor en todo. Y saber que Dios nos ha puesto en nuestra mano algo poderoso, maravilloso. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Yo quisiera que ustedes, con esto que hoy les pude dar, bueno, echen más para adelante. Y que lo que ustedes tienen también lo aporten. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. Eso trae unidad, trae uniformidad, juntos y unánimes. Es lo que Dios quiere. Así es que Dios me los bendiga, y a toda esta gente linda y preciosa que están conectados allá desde República Dominicana y otro montón de lugares ahí que se conectan siempre conmigo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Soy el pastor Eduardo Mora desde la ciudad de Tyler, Texas. En Mechanical Transportation. Mechanical Transportation, aquí en el auditorio de Mechanical Transportation.